Dios bendiga, hermanos. En este día vamos a estar hablando del enfrentamiento de David con Goliat. Eh, Nosotros tenemos que ser un David enfrentando a nuestro Goliat, pero de nosotros mismos, con nuestra propia fuerza, no podemos solos. Dios es nuestro ayudador y con Él vamos a vencer nuestras batallas, nuestras peleas, enfrentando nuestros Goliats. Desde que comenzamos en el camino cristiano, nosotros somos personas guerreras. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. Y no es suficiente nada más ser religioso, eh, profesar una religión, no. Es creer en Dios y estar confiados que Él hará en nuestras vidas conforme sus grandezas y proezas, porque servimos a un Dios todopoderoso. En esta mañana, el título de este mensaje es Enfrentando tu Goliat, siendo un David. Leeremos en Primera de Samuel capítulo 17. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Vemos que estaban enfrentados, como dicen, cara a cara, y había un valle, nada más el valle los dividía para, como dicen, cuando el torero va a torear el toro, se pone en el ruedo. Y entonces vemos en esta situación que están cara a cara. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, yo aquí me imagino que él tenía una voz fuerte, y él gritaba con toda su fuerza. Entonces dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Vemos que este hombre estaba seguro de su fuerza física, estaba seguro que él podía amedrentar a cualquier hombre del ejército de Saúl. Y dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Vemos que él se ponía, en caso de que perdiera, se ponía a servicio, él y todos, porque si él perdía, ellos iban a ser siervos del pueblo de Israel. Pero yo me imagino que lo decía sin pensar nunca en que él iba a perder. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Es que él estaba seguro que no había nadie en que se le iba a enfrentar. Estaba seguro que todos le tenían miedo, porque él sabía que los amedrentaba. Y quiero comentarles en este momento que a veces el diablo es como Goliat, nos amedrenta y está seguro que a veces nos va a vencer. Pero si nosotros nos volvemos un David y confiamos en Dios, nosotros venceremos. Y no habrá filisteo
no habrá diablo que nos venza, pero tenemos que creer en el Dios Todopoderoso, no en nuestras fuerzas. Goliat estaba confiado en sus fuerzas. Él no creía en el Dios de Israel. Y por lo tanto no pensaba que ese Dios iba a defender al pueblo de Israel. Entonces su confianza estaba en él, en su físico, en su fuerza, en su experiencia como paladín. Y David era un joven, joven, yo creo no de mucha estatura, pero él conocía al Dios de Israel. Él tenía una relación con el Dios de Israel y él confiaba, a pesar de su juventud y a pesar de su inexperiencia en la batalla. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. A veces así nos pasa a nosotros. Nos turbamos y tenemos mucho miedo cuando se presenta una situación difícil, cuando se nos presenta un Goliat. Nos sentimos amedrentados y pensamos que todo nos va a salir mal. Y aunque creemos y sabemos que tenemos un Dios grande, hay momentos de debilidad que sentimos que el problema, la situación, nos van a vencer. Y es nuestro error, nuestro gran error. Porque nosotros no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, ni en nuestra inexperiencia. Nosotros sabemos que hay alguien que tiene toda la experiencia, todo el poder y toda la fuerza. Así que hermanos, seamos David. Y David era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor, y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Vemos que los hermanos de David eran peleadores, estaban en la guerra, eran guerreros, y David era el más pequeño. Entonces nosotros nos recordamos que él es enviado a llevarles comida a sus hermanos. Él no fue enviado a la guerra a pelear. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Vemos cómo este Goliat amedrentaba al pueblo diario, y era de mañana y de tarde. ¿Cuántas veces el enemigo no nos amedrenta cuando estamos en medio del problema y nos dice: tú no vas a poder, tu Dios no te oye, yo te venceré, estás solo? ¿Dónde está tu Dios? Tanto que oras, tanto que le pides, ¿dónde está? Pero en ese momento es cuando debemos de decirle: filisteo incircunciso, yo vengo en el nombre de Jehová a pelear mi batalla, y no estoy solo. El Dios de Israel está conmigo. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de La, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien.
Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Vemos que David escucha lo que este paladín les dice al pueblo de Israel y vemos que ellos tenían ya miedo. Y uno cuando tiene miedo no puede pelear. El miedo paraliza. Entonces mi recomendación es que dejemos el miedo a un lado y confiemos en que Dios está con nosotros como Él lo prometió. Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin y Él es fiel y Él no miente. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Nosotros somos guerreros. Cada hermano, cada cristiano que sirve al Señor somos guerreros. Guerreros de nuestras propias batallas y somos guerreros para ayudar al otro hermano que esté en necesidad para que venza sus batallas. Estamos llamados a orar los unos por los otros y ayudarnos los unos a los otros. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su hermano mayor lo estaba juzgando mal. Y a veces nuestros propios hermanos en Cristo nos juzgan mal cuando nosotros nos volvemos guerreros valientes, peleadores de una batalla, ¿verdad? Nos ponen como menos. Pero Dios es el que ve nuestra fuerza dentro de nosotros y conoce el corazón. Y Él nos da la batalla según nuestra resistencia, porque Él nos conoce. Pero a veces los hermanos en Cristo, nuestros propios hermanos o familia, nos menosprecian. Piensan que no podremos. Pero hay un Dios grande que sabe que sí venceremos si confiamos en Él. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. A veces en la iglesia los que tienen más experiencia menosprecian a los de menos experiencia. Y vemos que este muchacho sin experiencia viene delante de Saúl, ¿verdad? Y se ofrece para pelear contra el enemigo, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu que ganaremos la batalla. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Nosotros somos guerreros. Y aunque no haya experiencia, vamos de la mano del que tiene toda la experiencia, que es nuestro Dios. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y añadió David,
Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Vemos que David conocía a Dios, sabía que Dios lo había librado en diferentes formas, en diferentes tiempos, con diferentes tipos de animales, que son diferentes tipos de problemas. Y él ya sabía a quién servía. No solo creía, sabía a quién estaba sirviendo, al Dios de Israel, y que él tenía el poder para librarlo. Entonces Saúl le dice, pues ve, como quien dice, ve y que Dios te acompañe. Él no estaba seguro que él iba a vencer. Entonces dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras listas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zarrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. A veces la experiencia de alguien más no nos va a ayudar a nosotros, porque nosotros tenemos que pelear con nuestras propias armas. Y las armas de mi hermano a veces no son las armas mías. Y su experiencia de él a lo mejor no me va a servir en mi situación. Yo tengo que experimentar con mi propia experiencia y con mis propias armas. Y cuando el filisteo salió, dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así nos dice a veces el enemigo, ven a mí, enfréntame y te voy a destruir. Y nos amedrenta, pero David no se amedrentó. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, en mi experiencia, yo he vencido al enemigo en muchas situaciones bien difíciles. Y he cantado el cantito ese que dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y yo te venceré, porque Dios estará de mi lado, y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. Y Jehová dice, te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará en nuestras manos a nuestros enemigos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Nosotros debemos ser inteligentes y pelear nuestra batalla lo más pronto que se pueda, irnos al ruedo y pelear. No estar amedrentados ni echarnos para atrás. Tenemos que ir para adelante sabiendo que un poderoso gigante, más gigante que Goliat, va con nosotros. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Debemos ir directo a la cabeza del enemigo.
Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces, como David se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sanraín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que yo no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner le tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto con Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. Vemos nosotros que venció, le cortó la cabeza a Goliat. Y como dice, no fue con espada el pleito, ¿verdad? Al último le tiene que cortar la cabeza. Así nosotros tenemos que pelear contra el enemigo, ir de frente y tumbarle la cabeza a ese problema, a esa situación. Me encanta esta historia. Yo di un estudio bíblico en la iglesia donde yo me congregaba y fue hermoso. Yo quise comenzar con esta pequeña conversación, meditando en la palabra en este día, para decirles que nosotros venceremos siempre y cuando tengamos nuestra mano tomada de la mano de nuestro Dios. Si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, les aseguro que no venceremos. Pero con las manos de nuestro Dios, tomados de Él, nosotros somos más que vencedores, como dice la palabra, que con Cristo somos más que vencedores. Mis hermanos amados, seamos David. Día con día nosotros peleamos diferentes batallas en el hogar, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros amigos, en la propia iglesia donde nos congreguemos. Peleamos batallas, pero siempre recordemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que venceremos en el nombre de Jehová de los ejércitos, quien es nuestro ayudador, quien es nuestra torre fuerte, nuestro libertador, nuestro escudo, y siempre va como poderoso gigante peleando nuestras batallas. Espero que en este día Dios me les bendiga. Estaré trayendo nuevos estudios sencillos, pero con todo mi corazón los estaré compartiendo con ustedes. Dios me los bendiga y recuerden, con Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén.